Ya conociendo lo que son los factores de riesgo y conociendo también el área donde se va a dar el cáncer cervicuterino, entre el exocervix y el endocervix, vamos ahora a identificar el patógeno más importante en esta patología. Entonces vamos a hablar del HPV, este virus que afecta, que es tipo de DNA bicatenario y que afecta sobre todo mucosas, piel, todo lo que tenga contacto con este virus. ¿Cómo adquirimos este tipo de infección? Sobre todo con las relaciones sexuales, ¿de acuerdo? Pueden ser relaciones sexuales vaginales, anales, orales, dependiendo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que este virus tiene gran capacidad de colonizar las células normales y produce sobre todo su alteración en la reproducción de estas, hace que se vuelvan locas y se reproduzcan bastante, que es lo que a la larga va a producir un cáncer. Entonces, el VPH, que es el papilomavirus humano, tiene una característica importante. Tiene más de 180 cepas. Hay el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, entonces estas están divididas por números. Entonces vamos a tomar en cuenta que hay VPHs de alto riesgo y de bajo riesgo, ¿ya? Entonces, identificamos a los de alto riesgo de producir cáncer con los tipos sobre todo VPH 16 y VPH 18. ¿Por qué se han identificado estos dos tipos? Porque se ha extraído de pacientes con cánceres establecidos su tejido y a través de técnicas de PCR o de hibridación se ha identificado que el VPH que más comprometido está en producir cáncer cervicuterino es el tipo 16 y 18. Secundariamente el 6 y el 11, que también vamos a mencionarlo, también se ha identificado, pero ya mucha menos cantidad, mucho menos prevalencia que el 6 y el 11. Entonces lo malo de este tipo de virus, el VPH de alto riesgo, más que todo representados por los tipos 16 y 18, es que no producen síntomas, no producen ningún tipo de síntoma cuando una es infectada, ¿ya? En cambio, tenemos los VPHs de bajo riesgo. En este grupo vamos a conocer los tipos 42, 43, 6, el 11, el 7, el 45, el 51, el 54, que son bastante tipos de virus de VPH, que estos sí producen síntomas. Como podemos ver en la imagen, son característicos de los que producen los condilomas, las lesiones en coliflor que conocemos, ya sea a nivel anal, a nivel genital, que son tan característicos de este tipo de VPH. Es muy contradictorio que el VPH que se ve y que causa tantas lesiones no produzca cáncer y el VPH que no se ve y que no tiene ningún tipo de manifestación clínica, que está representado por el 16 y el 18, lo voy a siempre recalcar, no produce ningún tipo de infección, no produce ningún tipo de manifestación clínica. También se han identificado algunos tipos de VPH que tienen riesgo intermedio, entre ellos el 26, el 53 y el 66, que en 1 al 2% están asociados a cáncer. Entonces, ¿qué pasa cuando el VPH tipo 16 o el 18 infectan las células? Lo que pasa es que estas células del área metaplásica van a empezar a desarrollarse de forma descontrolada, van a empezar obviamente la célula tiene un ciclo, ¿no?, de muerte celular programada. Lo que produce el VPH en las células es que estas no se destruyen, vayan proliferando en cantidades impresionantes. Entonces, al proliferar tanto, lo que hacen a la larga es producir una neoplasia y un cáncer. Entonces, el VPH no llega a la zona de metaplasia y produce cáncer a la primera, ¿ya? Lo que va a producir, dependiendo los años que pasen, van a producir primero lesiones precancerosas. Es como le decimos a nuestros pacientes, tú no tienes cáncer, pero tienes un precáncer. Esto va a ser cáncer en un futuro, ¿me entienden? Entonces, estas células lo que van a producir, estos virus lo que van a producir es primero lesiones que van a ser un llamado precáncer, ¿ya? Entonces, aquí uno de los datos más importantes, ¿ya? Las células de cuello uterino infectadas por VPH tardan entre 5 a 10 años en convertirse en precáncer. O sea, tenemos 10 años
para identificar a estos pacientes antes de que hagan cáncer. Y después de los 10 años para adelante, hasta que se hagan cáncer, puede pasar hasta 20 años. Entonces, ¿cuánto tiempo contamos? Más o menos 20 a 25 años en que tenemos que ser capaces de identificar estas lesiones, ya sea en precáncer y esperemos que no en cáncer, ¿no? Pero lamentablemente sucede así. Entonces, de ahí el problema de salud pública que nosotros como países subdesarrollados tenemos, porque teniendo todo este tiempo hasta que el cáncer se desarrolle, no hacemos nada, no detectamos, nuestros niveles de detección son tan bajas. ¿Ya? Mientras que en otros países este Papa Nicolau se hace sí o sí cada tercer año, cada segundo año, y obviamente cuando se detecta se previene y se cura fácilmente, las lesiones precancerosas sobre todo. Entonces, esta es la lección más importante. Teniendo tanto tiempo para la detección y la curación, no lo hacemos y no sucede. Hay mujeres que no pisan sus centros de salud durante toda su vida y se enteran que tienen cáncer después de los 40 años, después de los 45 años, cuando lamentablemente no se puede hacer nada. Entonces, las lesiones precancerosas, vamos a ver aquí las imágenes, ¿a qué se refieren? Se refieren a que en ese epitelio de metaplasia, que estamos viendo ahí en una imagen microscópica, vamos a cortarlo en 3 tercios, la mitad inferior, la mitad media y la mitad superior, ¿ya? Entonces lo que sucede es que va a entrar a la zona de metaplasia el virus a través de receptores que tiene. Va a entrar y obviamente va a hacer que su DNA se integre a las células metaplásicas. ¿Qué pasa cuando este virus ingresa a lo que es al área de metaplasia? Va a ir infectándolas, digamos, es un término que vamos a usar, va a irlas infectando por tercios. Entonces, como ven en la primera imagen, ven las células que están. Vemos las células de metaplasia y abajo la membrana basal, ¿no? Y abajo lo que es el tejido conectivo adyacente. Primero va a infectar el tercio inferior. A esta afectación del tercio inferior se llama NIC1. Si hablamos de las clasificaciones, cómo nos reportan los Papa Nicolaus, ¿no? Cuando la afectación alcanza a los 2 tercios de lo que es la pared, ¿no? Lo que es el grosor de la metaplasia, se va a llamar NIC2, y cuando ya toma todo lo que es el espesor del tejido, es el NIC3. Vamos a tomarlo esto como una referencia básica. Antes se usaba, hasta los 90, se usaba esta terminología de NIC1, NIC2 y NIC3, ¿ya? Dependiendo qué tercio está infectado o alterado por EBPH. Esta terminología ha ido cambiando ya a la clasificación de Bethesda, que ahora ya la usan más. Cuando ustedes vean sus reportes de Papa Nicolau, van a ir viendo más esta clasificación y este tipo de reporte. Entonces el NIC2 el NIC1 se llama displasia leve, mientras que el NIC2 y el NIC1, perdón, se llama displasia leve. El NIC2 y el NIC3 ya se constituyen en una lesión de alto grado. Entonces, vemos ahí que nuestro patólogo nos manda los resultados, y ya sea que use la terminología del NIC o ya sea que use la terminología Bethesda, tenemos que identificar a qué se está refiriendo. Nuevamente vamos aquí a mencionar otra clasificación mucho más antigua de los 80 de la OMS, que habla de displasia leve, que sería el NIC1, displasia moderada, que sería el NIC2, y displasia severa, que sería el NIC3. Ahí podemos ver en la clasificación de la OMS que se toma en cuenta también una terminología que se llama carcinoma in situ. El NIC3 es lo mismo que carcinoma in situ. ¿Por qué se llama carcinoma in situ? Porque sí agaza todo el espesor, pero no pasa la membrana basal. Al no pasar la membrana basal, no está en contacto con vasos y con vasos linfáticos, y entonces se considera un tipo de cáncer inicial que no está todavía invadiendo tejidos profundos. Ya, entonces, de acuerdo a lo que nos presente nuestro patólogo, ya no tanto se usa la clasificación de la OMS, que dice displasia leve, moderada y severa y carcinoma in situ.
Algunos siguen mencionando el NIC1, el NIC2 y el NIC3, que ya sabemos su significación. Aquí está también en el esquema. El NIC1, nuevamente, y hago hincapié en esto, el NIC1 toma el tercio inferior, el NIC2 toma los 2/3 y el NIC3 agarra todo el espesor de lo que es el tejido. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la terminología básica que vamos a usar en todo lo que es la clasificación y en todo lo que se presenta, lo que es este tipo de patologías que todavía no son cáncer. Van a ser cáncer solo cuando atraviesen la membrana basal. Aquí nuevamente vamos a ir viendo algunos esquemas de lesiones precancerosas producidas por el BPH. Vamos viendo que la progresión, como les he dicho, es de un NIC1 o de una lesión de bajo grado hacia el NIC3, es más o menos de 10 a 15 años. Tendríamos que identificar a estas pacientes en ya sea NIC1, NIC2 o NIC3, o lesión de bajo grado y alto grado, como veamos, ¿no? Como nos clasifiquen. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vemos pacientes con NIC1? Vamos a usar esa terminología, NIC1, NIC2 y NIC3. ¿Qué pasa con el NIC3? Sería el peor según lo que estamos viendo, ¿no? Sería el que más va a progresar. Efectivamente, el NIC3 se convierte en cáncer invasivo en más del 12% de los casos. El NIC2 se convierte en un cáncer invasivo en el 5% y el NIC1 es el que menos se convierte en cáncer cervicuterino, solo el 1%. Es más, el NIC1 regresiona en el más del 60% de los casos. El NIC2 puede regresionar en el 40% de los casos y el NIC3 puede regresionar hasta en el 33% de los casos. Ya es importante aquí mencionar que el hecho de que una paciente se infecte con BPH de la cepa 16 y 18 no significa que va a tener cáncer. No porque entra el epitelio metaplásico y te infecte vas a tener cáncer. ¿De qué depende que tengas cáncer o no? Más que todo de su factor inmunológico, de lo que es las defensas que cada una de nosotras tiene. Si es que hay una buena nutrición, si es que tenemos buena inmunología, nuestro sistema está al 100%, no vamos a tener problema. El BPH llega, somos portadoras, pero esto nunca llega ni a NIC1, ni a NIC2, ni a NIC3 y peor a cáncer, ¿no? Entonces, muchas mujeres en Bolivia somos portadoras del BPH 16 a 18, pero no por eso significa que vamos a tener la enfermedad. Esto lo hago hincapié porque ahora hay captura híbrida, ¿no? Y a veces nos dicen, ya tienes 16 y 18 y piensan que es una condena de que vas a tener cáncer y no es así. Como pueden ver, aquí vemos el NIC1, NIC2 y NIC3 que tienen regresión. Y aún así el NIC3 en muy poca cantidad, más del 12% llega a cáncer. Si hablamos de pruebas de tamizaje, vamos a ver cómo es que nosotros podemos saber si hay cáncer, cómo podemos detectar a estas mujeres que hayan ya, para empezar, hayan tenido relaciones sexuales, porque así van a tener contacto con el BPH, ¿no? Entre las pruebas de tamizaje más importantes, la más barata, es fácil de hacer técnicamente y además su nivel de exactitud en el diagnóstico es muy alto. Entonces vamos a tomar en cuenta siempre, pese a todo lo que ha salido, el colposcopio, la captura híbrida y otras cosas más, siempre es importante la patología como primera forma de detección. Entonces, como ya sabemos que hay una zona de transición, ya sabemos que hay una zona de metaplasia, vamos a proceder con lo que son la prueba de Papa Nicolau, que es lo más básico. El Papa Nicolau se lo toma en una preparación especial muy específica, por lo menos 2 días antes no debe tener relaciones sexuales la paciente y no debe hacer aseo ese día. Entonces el Papa Nicolau, vamos a verlo aquí con un video conciso. Sí se puede poner lubricante, sí se puede poner un poquito de vaselina para que no sea dolorosa en la paciente. Entonces se ingresa el espéculo y vamos a ir obteniendo la muestra de acuerdo a lo que primero a identificar lo que es el cérvix. Hay bastantes pruebas en donde mandan la patología y nunca encuentran el cérvix.
¿De acuerdo? Es un poco difícil en multíparas, es un poquito difícil en pacientes posmenopáusicas, pero lo que se identifica es el cuello, sí o sí. Entonces aquí vemos el Papa Nicolau, donde se identifica el cuello y donde vamos a retirar siempre muestras. Aquí vamos a ver del exocervix, para eso es la espátula, ¿no? Aunque ya su uso está siendo ya anulado, pero la espátula básicamente era para retirar lesiones, para retirar células del exocervix, como ven ahí. Ya antes, hace muy poco se ponía estas células, se aplica en lo que es el portaobjeto para tener la diferenciación entre exo y endocervix. Esto sí es importante, tener el cepillo cervical que va a ingresar. Si ya sabemos que una abuelita va a tener su unión escamocolumnar, su zona de metaplasia dentro del endocervix, entonces vamos a ingresar más, ¿no? Vamos a entrar sí o sí por lo que es el orificio cervical externo. Pero si tenemos una mujer que está en edad fértil, que tiene influjo hormonal normal, no vamos a ingresar tanto, va a bastar solo con identificar la unión, el epitelio de transformación. Teniendo ya las dos muestras, estas se fijan y se envían, claro, identificadas correctamente, ¿no? Esas son las muestras que tenemos que obtener, tanto hacia afuera el exocervix y adentro el endocervix. Obviamente este procedimiento tenía que ir acompañado del llenado de documentos, fichas, carnets y libros que ya están establecidos. Cuando tenemos un Papa Nicolau a veces nos llegan este tipo de resultados, ¿no? Alguna vez alguno de nuestros colegas ha tenido. El ASCUS, que significa células escamosas atípicas, es significado indeterminado. Este tipo de resultado que también nos llega en el Papa Nicolau nos dice que hay células escamosas que son extrañas, que no tienen aspecto sano. ¿Ya? Tengo células, pero no son sanas, pero tampoco puedo decir que son cáncer. Entonces, ¿qué haces cuando te llega un ASCUS? No es que has tomado mal la muestra, generalmente eso me dicen a mí, he tomado la muestra y me salió un ASCUS, he tomado mal la muestra y me salió un ASCUS, no es así. Lo que pasa es que son células que no se pueden determinar bien, solo son diferentes a lo que siempre se ve, pero son de tipo escamosas. Entonces, ¿qué haces para ver cuando ves un ASCUS? ¿Qué puedes hacer? Lo que puedes hacer es pedirle tal vez una captura híbrida para identificar si tiene BPH 16 o 18. Entonces, si es una paciente que tiene células extrañas, y tiene también la presencia de BPH 16 o 18, entonces ya tienes a alguien que tiene factores de riesgo importante, ya le mandas a colposcopía. Así, sin pensarla, la mandas a colposcopía. Otro tipo de resultado que te sale son las células glandulares atípicas. ¿Por qué saldrían células glandulares en un resultado de Papa Nicolau? Porque en el epitelio de metaplasia, como sabemos, las células cilíndricas se han convertido en células plano estratificadas, pero estas siguen teniendo hacia el fondo, en su estructura básica, siguen teniendo algunas estructuras glandulares. Entonces, esto quiere decir que han sacado en la muestra células glandulares de esa área de metaplasia, pero tienen esta característica de tener las secreciones por ser glandulares. Y esto no es muy normal que persistan las células glandulares a este nivel. Entonces se considera que es un hallazgo un poco más grave y a esta paciente sí o sí a mandarle a colposcopía. Y otro tipo de células que se identifican son las ASH, que son células escamosas anormales, que se pueden interpretar como de bajo grado y se recomienda también pruebas de colposcopía. Entonces te salen estos tres resultados y no es que has tomado mal el Papa Nicolau. Los tres te dicen mandarles a colposcopía y también pedir captura híbrida para ver si estas pacientes pueden llegar a tener lesiones precursoras, lesiones precancerosas o cáncer. Mandarles a colposcopía sí o sí. Entonces, esas son las cosas raras que salen del PAP. Las cosas normales son las que ya hemos visto, ¿no? El NIC1, NIC2 y NIC3, aquí expresadas ya con lo que es las fotitos que dicen que el NIC1 te dice que tienes HPV y que esta está causando la alteración del tercio inferior del tejido. El NIC2 que muestra que el NIC2 y el NIC3 en sí muestra que están tomados los 2 tercios, en el caso del NIC2 y en el NIC3 los 3 tercios, ¿no? En todos estos NICs se supone que hay ya una afectación por HPV.
Entonces, estas son imágenes básicas que se pueden observar en NUC2, en NIC1, NIC2 y NIC3, o lo que también por Bethesda se va a llamar lesiones de bajo grado y de alto grado. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir viendo que solo es cuestión de terminología. Si nos sale NIC2, NIC3, obviamente estamos hablando de una lesión de alto grado que se envía sí o sí a colposcopía. Ya conociendo lo que es los tipos de BPH, ya conociendo los factores de riesgo, ya conociendo lo que puede lograr el BPH y evaluando lo que son los resultados de un Papá Nicolau y la toma correcta de estas, cerramos este módulo.